¿Qué es filosofía? Por José Ortega y Gasset. 3. Lección 2. Reducción y expansión de la filosofía. El drama de las generaciones. Imperialismo de la física. Pragmatismo. Por razones que no es urgente ni siquiera interesante comunicar ahora, he tenido que suspender el curso público iniciado por mí en la universidad. Como aquel intento no había inspirado por razones ornamentales y suntuarias, sino por un serio deseo y como prisa de dar a conocer nuevos pensamientos que no carecen a mi juicio de interés, creí que no debía dejar estrangulado aquel curso en su nacimiento y supeditarlo a interferencias anecdóticas, al fin y al cabo muy poco sustanciosas. Por estos motivos me encuentro hoy ante ustedes en este lugar. Como muchos de los presentes escucharon mi primera lección, no es cosa de reiterar lo que entonces dije. Solo me interesa recoger dos puntos esenciales. Es el primero que bajo el título de estas lecciones, ¿qué es filosofía?, no me propongo hacer una introducción elemental a la filosofía, sino todo lo contrario. Vamos a tomar el conjunto de la filosofía, el filosofar mismo, y vamos a someterlo a vigoroso análisis. ¿Por qué en el mundo de los hombres existe esta extraña fauna de los filósofos? ¿Por qué entre los pensamientos de los hombres hay lo que llamamos filosofías? Como se ve, el tema no es popular, sino hirsutamente técnico. No se olvide, pues, que se trata de un curso académico, de un curso universitario, bien que in partibus infidelium. Al declarar a ustedes lealmente el crucero de la navegación que nos espera, quedo libre y en franquía para no renunciar a ninguna de las asperezas conceptuales que impone propósito parejo. Claro es que yo he de procurar ser entendido de todos, porque, como dije, pienso que es la claridad la cortesía del filósofo. Pero además, ese problema tan técnico y hasta hipertécnico nos obliga técnicamente a plantearnos el problema menos técnico que existe, el de definir y analizar qué es nuestra vida, en el sentido más inmediato y primario de estas palabras, incluso qué es nuestra vida cotidiana. Es más, una de las cosas con que más formalidad necesitaremos hacer es definir eso que llamamos vagamente la vida diaria, lo cotidiano de la vida. El segundo punto que de mi primera lección exprimo consiste en advertir que en filosofía no suele ser la vía recta el camino más corto. Los grandes temas filosóficos solo se dejan conquistar cuando se los trata como los hebreos a Jericó, yendo hacia ellos curvamente en círculos concéntricos cada vez más estrechos e insinuantes. Por eso, todos los asuntos que toquemos, aun los que tengan un primer aspecto más bien literario, reaparecerán una vez y otra en círculos posteriores de radio más estrecho y exigente. Con frecuencia hallarán ustedes que lo que un día tuvo solo el cariz de una pura frase o de un adorno metafórico, surgirá otro día con el más grave gesto de riguroso problema. Los 60 postreros años del siglo XIX han sido, decía yo al terminar mi primera conferencia, una de las etapas menos favorables a la filosofía. Fue una edad antifilosófica. Si la filosofía fuese algo de que radicalmente confiese prescindir, no es dudoso que durante esos años habría desaparecido por completo. Como no es posible raer de la mente humana, despierta la cultura, su dimensión filosofante, lo que se hizo fue reducirla a un mínimo. Ahora bien, el temple o predisposición con que hoy inicia su trabajo el filósofo consiste precisamente en un claro afán de salir nuevamente a una filosofía de alta mar, plenaria, completa. En suma, a un máximum de filosofía. En un periodo de 30 años, la actitud del filósofo ante su propia labor ha cambiado. No me refiero ahora a que el contenido doctrinal de la filosofía es hoy distinto del de hace un cuarto de siglo, sino a que antes de elaborar y poseer este contenido, al iniciar su trabajo, se siente el filósofo con un temple o predisposición muy diferente de los que el pensador de las generaciones próximas encontraba en sí. Y es natural que, ante cambio parejo, nos ocurra preguntar, ¿cómo se produjo aquella reducción y encogimiento del ánimo filosófico y qué ha acontecido después para que de nuevo se dilate, cobre fe en sí mismo y hasta vuelva a tomar la ofensiva? La aclaración suficiente de uno y otro hecho
solo se iría definiendo la estructura del hombre europeo en uno y otro tiempo. Toda explicación que para entender los cambios visibles que aparecen en la superficie histórica no descienda hasta hallar los cambios latentes, misteriosos que se producen en las entrañas del alma humana, es a su vez superficial. Podrá, como la que hoy vamos a dar del cambio aludido, basta para los efectos limitados de nuestro tema, pero a sabiendas de que es insuficiente, de que quita al hecho histórico su dimensión de profundidad y convierte al proceso de la historia en un plano de solo dos dimensiones. Pero inquirir en serio por qué acontecen esas variaciones en el modo de pensar filosófico o político o artístico equivale a hacerse una pregunta de tamaño excesivo. Equivale a plantear la cuestión de por qué cambian los tiempos, por qué no sentimos ni pensamos hoy como hace 100 años, por qué la humanidad no vive estacionada en un idéntico, invariado repertorio, sino que, por el contrario, anda siempre inquieta, infiel a sí misma, huyendo hoy de su ayer, modificando a toda hora lo mismo el formato de su sombrero que el régimen de su corazón. En suma, ¿por qué hay historia? No es necesario anunciar que vamos a sesgar respetuosos tan peraltada cuestión, pasando de largo. Pero me importa decir que los historiadores han dejado hasta ahora intacta la causa más radical de los cambios históricos. El que uno o varios hombres inventen una nueva idea o un nuevo sentimiento no hace variar el cariz de la historia. El tono de los tiempos, como no cambia el color del Atlántico porque un pintor de marinas limpie en él su pincel cargado de bermellón. Pero si de pronto una masa ingente de hombres adopta aquella idea y vibra con aquel sentimiento, entonces el área de la historia, la faz de los tiempos, se tiñe de nuevo colorido. Ahora bien, las masas ingentes de hombres no adoptan una idea nueva, no vibran con un peculiar sentimiento simplemente porque se les predique. Es preciso que esa idea y ese sentimiento se hallen en ellos preformados, nativos, prestos. Sin esa predisposición radical, espontánea de la masa, todo predicador sería predicador en desierto. De aquí que los cambios históricos suponen el nacimiento de un tipo de hombre distinto en más o menos del que había, es decir, suponen el cambio de generaciones. Desde hace años yo predico a los historiadores que el concepto de generación es el más importante en historia y debe haber llegado al mundo una nueva generación de historiadores porque veo que esta idea ha aprendido, sobre todo en Alemania. Para que algo importante cambie en el mundo, es preciso que cambie el tipo de hombre, y se entiende el de mujer. Es preciso que aparezcan muchedumbres de criaturas con una sensibilidad vital distinta de la antigua y homogénea entre sí. Esto es la generación, una variedad humana en el sentido rigoroso que al concepto de variedad dan los naturalistas. Los miembros de ella vienen al mundo dotados de ciertos caracteres típicos, disposiciones, referencias que les presten una fisonomía común, diferenciándolos de la generación anterior. Pero esta idea inoculta súbita energía y dramatismo al hecho tan elemental como inexplorado de que en todo presente coexisten tres generaciones: los jóvenes, los hombres maduros, los viejos. Porque esto significa que toda actualidad histórica, todo hoy envuelve en rigor tres tiempos distintos, tres hoy diferentes, o dicho de otra manera, que el presente es rico de tres grandes dimensiones vitales, las cuales conviven alojadas en él, quieran o no, trabadas unas con otras, y por fuerza, al ser diferentes, en esencial hostilidad. Hoy es para unos 20 años, para otros 40, para otros 60. Y eso, que siendo tres modos de vida tan distintos, tenga que ser el mismo hoy, declara sobradamente el dinámico dramatismo, el conflicto y colisión que constituye el fondo de la materia histórica de toda convivencia actual. Y a la luz de esta advertencia se ve el equívoco oculto en la aparente claridad de una fecha. 1929 parece un tiempo único, pero en 1929 vivió un muchacho, un hombre maduro y un anciano. Y esa cifra se triplica en tres significados diferentes, y a la vez abarca los tres. Es la unidad de un tiempo histórico de tres edades distintas. Todos somos contemporáneos, vivimos en el mismo tiempo y atmósfera, pero contribuimos a formarnos en tiempo diferente. Solo se coincide con los coetáneos.
Los contemporáneos no son coetáneos. Urge distinguir entre coetaneidad y contemporaneidad. Alojados en un mismo tiempo externo y cronológico, conviven tres tiempos vitales distintos. Esto es lo que suelo llamar el anacronismo esencial de la historia. Merced a ese desequilibrio interior se mueve, cambia, rueda, fluye. Si todos los contemporáneos fuésemos coetáneos, la historia se detendría anquilosada, putrefacta en un gesto definitivo, sin posibilidad de innovación radical alguna. Alguna vez he representado a la generación como una caravana dentro de la cual va el hombre prisionero, pero a la vez secretamente voluntario y satisfecho. Va en ella fiel a los poetas de su edad, a las ideas políticas de su tiempo, al tipo de mujer triunfante en su mocedad y hasta al modo de andar, usado a los 25 años. De cuando en cuando se ve pasar otra caravana con su raro perfil extranjero. Es la otra generación. Tal vez, en un día festival, la orgía mezcla a ambas. Pero a la hora de vivir la existencia normal, la caótica fusión se disgrega en los dos grupos verdaderamente orgánicos. Cada individuo reconoce misteriosamente a los demás de su colectividad, como las hormigas de cada hormiguero se distinguen por una peculiar adoración. El descubrimiento de que estamos fatalmente adscritos a un cierto grupo de edad y a un estilo de vida es una de las experiencias melancólicas que antes o después todo hombre sensible llega a ser. Una generación es una moda integral de existencia que se fija indeleble sobre el individuo. En ciertos pueblos salvajes se reconoce a los miembros de cada grupo coetáneo por su tatuaje. La moda de dibujo epidérmico que estaba en uso cuando eran adolescentes ha quedado incrustada en su ser. Esta fatalidad, como todas, tiene algunos poros por donde ciertos individuos generalmente dotados saben evadirse. Hay quien conserva hasta la senectud un poder de plasticidad inexhausto, una juventud perdurable que le permite renacer y reformarse 2 y aún 3 veces en la vida. Hombres así suelen tener el carácter de precursores y la nueva generación presiente en ellos un hermano mayor de advenimiento prematuro. Pero estos casos pertenecen al orden de las excepciones que en el biológico, más que en ningún otro reino, confirman la regla. El problema que plantea la vida de cada cual esta fatalidad de sentirse adscrito a una generación puede servirnos como ejemplo de lo que he llamado el arte de la vida. Se trata de una fatalidad, pero el hecho de que algunos individuos escapen a ella, es decir, gocen de una más larga juventud, indica que es ella una fatalidad porosa, elástica o, como el maravilloso Bergson diría, una fatalité modificable. Cuando vuestra alma sienta un fenómeno medianamente característico de nuestra época como algo que le queda externo o indescifrable, es que algo en vosotros quiere envejecer. Hay en todo organismo, individual o social, una tendencia y hasta voluptuosidad a desasirse del presente, que es siempre innovación, y recaer por inercia en lo pasado y habitual. Hay una tendencia a hacerse poco a poco arcaico. Parejamente, cuando llega a los 50 años, el hombre que ha cultivado los ejercicios físicos tiende a abandonarlos y reposar. Si lo hace, está perdido. Sus músculos perderán elasticidad y pronto la decrepitud de ellos será inevitable. Pero sí, resistiendo a la delicia del descanso, salva ese primer deseo de abandono y continúa en pleno ejercicio, verá con asombro que sus músculos poseían aún un imprevisto capital de juventud. Quiere esto decir que en vez de abandonarnos a esa fatalidad que nos aprisiona en una generación, es preciso reobrar contra ella renovándose en el modo juvenil de la vida que sobreviene. No se olvide que es característico de todo lo vital la contaminación. Se contagia la enfermedad, pero también la salud. Se contagia el vicio y la virtud. Se contagia la vejez y la mocedad. Como es sabido, no hay capítulo más lleno de promesas en la biología de hoy como el estudio experimental del rejuvenecimiento. Cabe, dentro de ciertos límites, con una higiene determinada física y moral, prolongar la juventud sin vender el alma al diablo. El que envejece pronto es porque quiere, mejor dicho, porque no quiere vivir, porque es incapaz de esforzarse frenéticamente en vivir. Parásito de sí mismo, sin hincarse bien en el destino, el flujo de tiempo lo arrastra al pasado. Pero cuando esta prolongación de la juventud es ya imposible, aún cabe decidirse bellamente por la gran generosidad y,
ya que no se puede vivir la nueva vida que llega, alegrarse de que otros la vivan, querer que el porvenir sea distinto de nosotros, está resuelto a la aventura de dejarle su novedad invasora, su juventud. Es el problema del hombre maduro. El pasado tira ya de él y fermenta en él el resentimiento, la acritud hacia el futuro. A la vez siente aún próxima su juventud, aún está junto a uno, pero ya no está en uno, sino a la vera, como sobre el muro el trofeo, lanza y arnés, gesto de guerra ya invadido y paralítico. No importa qué otra juventud sea, que ya no puede volverla de uno. En el Sahara se oye un adagio que dibuja en su sobriedad toda una escena de desierto, donde hombres, rebaños y tropeles de acémilas tienen que abrevarse en un breve charco. Dice así, sencillamente, bebe del pozo y deja tu puesto a otro. Es un lema de generación de caravana. Este consejo de alta higiene vital nos ha desviado gravemente de la ruta que llevábamos. Yo quería simplemente decir que la articulación de 3 generaciones en todo presente produce el cambio de los tiempos. La generación de los hijos es siempre un poco diferente de la de los padres. Presenta como un nuevo nivel desde el cual se siente la existencia. Solo que de ordinario la diferencia entre los hijos y los padres es muy pequeña, de suerte que predomina el núcleo común de coincidencias y entonces los hijos se ven a sí mismos como continuadores y perfeccionadores del tipo de vida que llevaban sus padres. Mas a veces la distancia es enorme. La nueva generación no encuentra apenas comunidad con la precedente. Entonces se habla de crisis histórica. Nuestro tiempo es de esta clase y lo es en superlativo. Aunque el cambio venía preparándose subterráneamente, ha brotado con tal brusquedad y prontitud que en pocos años ha transformado la faz de la vida. Desde hace muchos años anunciaba yo esa transformación inminente y total. Fue en vano, solo recogía censuras. Se atribuía mi anuncio a prurito de novedades. Han tenido que venir los hechos con sus bozales para callar las bocas maldicientes. Ahí está, ante nosotros, una vida nueva. Pero no, aún no está ahí. El cambio va a ser mucho más radical que cuanto vemos y va a penetrar en estratos de la vida humana tan profundos que, aleccionando con la pasada experiencia, no estoy dispuesto a decir todo lo que entreveo. Sería inútil, asustaría sin convencer y asustaría porque no sería entendido. Mejor dicho, porque sería mal entendido. Ello es que está allí una ola recién llegada de tiempo nuevo. Sobre ella ha de brincar quien quiera salvarse. El que se resista, el que no quiera comprender la nueva fisonomía que toma el vivir, quedará sumergido en la resaca irremediable del pretérito, en todos los órdenes y en todos los sentidos. En su obra, si es intelectual o artista, en sus amores, si es sentimental, en su política, si es ambicioso. Conviene que hayamos tomado este primer contacto con el tema de las generaciones. Mas lo dicho solo es, en efecto, un primer contacto, un aspecto externo de este hecho tremendo y radical con el cual vamos a tropezar en forma mucho más vigorosa y decisiva cuando nos llegue la hora de palpar eso que tan galantemente y sin temblor, por no saber bien lo que decimos, llamamos nuestra vida. Pero ahora se trata de indicar los motivos más inmediatos que produjeron la retracción y angostamiento del ánimo filosófico en los 60 años últimos del siglo XIX, y los que, inversamente, han fomentado su actual expansión y robustecimiento. Noten ustedes que toda ciencia o conocimiento tiene su tema, lo que esa ciencia conoce o trata de conocer, y además tiene un modo de saber lo que sabe. Así, la matemática posee un tema, números y extensión, distinto del tema propio de la biología, que son los fenómenos orgánicos. Pero además, la matemática se diferencia de la biología en su modo de conocimiento, en su clase de saber. Para el matemático, saber, conocer, es poder deducir una proposición mediante razonamientos rigurosos, fundados últimamente en evidencias indubitables. En cambio, la biología se contenta con generalizaciones aproximadas de hechos imprecisos que nos ofrecen los sentidos. Como modos de conocimiento, poseen, pues, ambas ciencias un rasgo muy distinto. El matemático es ejemplar, el biológico es sumamente tosco. Tiene, en cambio, la matemática el inconveniente de que los objetos para quienes valen sus teorías no son reales, sino, como Descartes y Leibniz decían, son imaginarios.
Pero he aquí que en el siglo XVI comienza una disciplina intelectual, la Nuova Setenta de Galileo, que por un lado posee el rigor deductivo de la matemática y por otro nos habla de objetos reales, de los astros y en general de los cuerpos. Por vez primera acontecía esto en los fastos del pensamiento. Por vez primera existía un conocimiento que, obtenido mediante precisas deducciones, era a la par confirmado por la observación sensible de los hechos, es decir, que toleraba un doble criterio de certeza, el puro razonamiento por el que queremos llegar a ciertas conclusiones y la simple percepción que confirma esas conclusiones de pura teoría. La unión inseparable de ambos criterios constituye el modo de conocimiento llamado experimental, que caracteriza la física. No es extraño que, desde luego, ciencia dotada de tan venturosa condición comenzase a destacarse sobre los demás y a atraer el entusiasmo de los mejores. Aún desde el punto de vista exclusivamente teórico, aún como mera teoría o estricto conocimiento, no tiene duda de que es la física una maravilla intelectual. Sin embargo, no se ocultaba a nadie, desde luego, que la coincidencia entre las conclusiones deductivas de la física racional y las observaciones sensibles del experimento no era ya exacta, sino solo aproximada. Verdad es que esta aproximación era tan grande que no impedía la marcha práctica de la ciencia. Es seguro, no obstante, que estos dos caracteres del conocimiento físico, su práctica exactitud y su conformación por los hechos sensibles, no olviden ustedes la patética circunstancia de que los astros parezcan someterse a las leyes que los astrónomos les dictan y que con rara fidelidad acudan a la cita que éstos les dan a tal hora en tal punto del enorme firmamento. Esos dos caracteres, digo, no hubieran bastado para llevar al extremo triunfo que luego logró la ciencia física. Una tercera peculiaridad vino a exaltar desaforadamente este modo de conocer. Resultó que las verdades físicas sobre sus calidades teóricas tenían la condición de ser aprovechables para las conveniencias vitales del hombre. Partiendo de ellas, podía ésta intervenir en la naturaleza y acomodársela en beneficio propio. Este tercer carácter, su utilidad práctica para el dominio sobre la materia, no es ya una perfección o virtud de la física como teoría y conocimiento. En Grecia, esta fertilidad utilitaria no hubiera alcanzado influjo decisivo sobre los ánimos, pero en Europa coincidió con el predominio de un tipo de hombre, el llamado burgués, que no sentía vocación contemplativa teórica, sino práctica. El burgués quiere alojarse cómodamente en el mundo, y para ello intervenir en él modificándolo a su placer. Por eso la edad burguesa se honra ante todo por el triunfo del industrialismo y, en general, de las técnicas útiles a la vida, como son la medicina, la economía, la administración. La física cobró un prestigio sin par porque de ella emanaba la máquina y la medicina. Las masas medias se interesaron en ella no por curiosidad intelectual, sino por interés material. En tal atmósfera se produjo lo que pudiéramos llamar imperialismo de la física. Para nosotros, nacidos y educados en una edad que participa de este modo de sentir, nos parece cosa muy natural, la más natural y discreta, que se otorgue el primado entre los modos de conocimiento a aquel que, sea como sea en cuanto a teoría, nos proporciona el dominio práctico sobre la materia. Pero aunque nacidos y educados en aquella edad, algún ciclo nuevo comienza en nosotros, puesto que ya no nos contentamos con ese primer pronto que nos hace ver tan natural la utilización práctica como norma de la verdad. Al contrario, empezamos a caer en la cuenta que ese empeño en dominar la materia y hacerla cómoda, que ese entusiasmo por el confort es, si se hace de él un principio, tan discutible como cualquier otro. Y puestos en alerta por esa sospecha, comenzamos a ver que el confort es simplemente una predilección subjetiva. Dicho grosso modo, un capricho, que la humanidad occidental tiene desde hace 200 años, pero que no revela por sí solo superioridad ninguna de carácter. Hay quien prefiere lo confortable a todo, hay quien no le da mayor importancia. Mientras Platón meditaba los pensamientos que han hecho posible la física moderna, y con ella el confort, llevaba, como todos los griegos, una vida muy áspera, y en punto a trabajos, vehículos, calefacción y ajuar doméstico, verdaderamente bárbara. En la misma fecha, los chinos, que jamás han pensado un pensamiento científico, que jamás han hilado una teoría, hilaban telas deliciosas y fabricaban objetos usaderos y construían artefactos de exquisito confort.
Mientras en Atenas la academia platónica inventaba la pura matemática, en Pekín se inventaba el pañuelo de bolsillo. Conste, pues, que el afán de confortabilidad, última ratio de preferencia para la física, no es índice de superioridad. Lo han sentido unos tiempos y otros no. Todo el que sabe mirar el nuestro con mirada un poco perforante, cree prever que va a entusiasmarse mediocremente con el imperativo de comodidad. Va a usar de esta, a atenderla, a conservar la lograda y procurar acrecerla, pero justamente sin entusiasmo y no por ella misma, sino para poder vacar a ejercicios incómodos. Puesto que el afán de confort no es, sin más, señal de progreso, sino que aparece en la historia repartido, como el azar, sobre épocas de muy diferente altitud, sería un tema curioso para el curioso averiguar en qué coinciden estas. O, dicho de otro modo, ¿qué condición humana suele llevar a esa devoción por lo cómodo? Ignoro cuál será el resultado de esta pesquisa. Solo, al paso, subrayo esta coincidencia. Los dos lugares históricos de mayor atención al confort han sido esta última bicentenaria europea y la civilización china. ¿Qué hay de común entre estos dos orbes humanos tan diferentes, tan disparejos? Que yo sepa, solo esto. En esa época europea reinó el buen burgués, el tipo de hombre que representa la voluntad de la prosa, y por otra parte, el chino es notoriamente el filisteo nato. Se ha dicho esto al desgaire, sin insistencia ni formalidad ningunas. Ello es que el filósofo de la burguesía, Augusto Comte, expresara el sentido del conocimiento con su conocida fórmula. Es decir, el sentido del saber es el prever, y el sentido del prever es hacer posible la acción. De donde resulta que la acción, se entiende ventajosa, es quien define la verdad del conocimiento. Y en efecto, ya a fines del siglo pasado, un gran físico, Boltzmann, dijo: ni la lógica ni la filosofía ni la metafísica deciden en última instancia de si algo es verdadero o falso, sino únicamente lo decide la acción. Por este motivo no considero las conquistas de la técnica como simples precipitados secundarios de la ciencia natural, sino como pruebas lógicas de esta. Si no nos hubiéramos propuesto esas conquistas prácticas, no sabríamos cómo debemos razonar. No hay más razonamientos correctos que los que tienen resultados prácticos. En su discurso sobre el espíritu positivo, el mismo Comte había ya sugerido que la técnica regimenta a la ciencia, y no al revés. Según este modo de pensar, no es, pues, la utilidad un precipitado imprevisto y como propina de la verdad, sino al revés. La verdad es el precipitado intelectual de la utilidad práctica. Poco tiempo después, en los albores pueriles de nuestro siglo, se hizo de este pensamiento una filosofía, el pragmatismo, con el simpático cinismo propio de los yanquis, propio de todo pueblo nuevo, un pueblo nuevo, o poco bien que le vaya, es un enfant terrible. El pragmatismo norteamericano se ha atrevido a proclamar esta tesis. No hay más verdad que el buen éxito en el trato de las cosas. Y con esta tesis, tan audaz como ingenua, tan ingenuamente audaz, ha hecho su ingreso en la historia milenaria de la filosofía el lóbulo norte del continente americano. No se confunda la escasa estimación que el pragmatismo merece en cuanto a filosofía y tesis general con un desdén preconcebido, arbitrario y beato hacia el hecho del practicismo humano, en beneficio de la pura contemplación. Aquí intentamos retorcer el pescuezo a toda beatería, inclusive a la beatería científica y cultural que se extasía ante el puro conocimiento sin hacerse dramática cuestión de él. Esto nos separa radicalmente de los pensadores antiguos, de Platón como de Aristóteles, y ha de constituir uno de los temas más graves de nuestra meditación. Al descender al problema decisivo, que es la definición de nuestra vida, trataremos de hacer una valiente anatomía de esa perenne dualidad que desdobla a la vida en vida contemplativa y vida activa, en acción y contemplación, en Marta y María. Ahora se pretende únicamente insinuar que el triunfo imperial de la física no se debe tanto a su calidad en cuanto a conocimiento como a un hecho social. La sociedad se ha interesado en la física por su fecunda utilidad, y este interés social ha hipertrofiado durante un siglo la fe que en sí mismo tiene el físico. Le ha acontecido en general lo que en especie acontece al médico.
Nadie considerará a la medicina como un modelo de ciencia. Sin embargo, el culto que en las casas de los valetudinarios se dedica al médico, como en otros tiempos al mago, le proporciona una seguridad en su oficio y persona, una audacia impertinente tan graciosa como poco fundada en razón, porque el médico maneja los resultados de unas ciencias, pero no suele ser ni poco ni mucho hombre de ciencia, alma teórica. La buena fortuna, el favor del ambiente social, suele exorbitarnos, nos hace petulantes y agresivos. Esto ha acontecido al físico y por eso la vida intelectual de Europa ha padecido durante casi 100 años lo que pudiera llamarse el terrorismo de los laboratorios. Agobiado por tal predominio, el filósofo se avergonzó de serlo, es decir, se avergonzó de no ser físico. Como los problemas genuinamente filosóficos no toleran ser resueltos según el modo de conocimiento físico, renunció a atacarlos, renunció a su filosofía contrayéndola a un mínimo, poniéndola humildemente al servicio de la física. Decidió que el único tema filosófico era la meditación sobre el hecho mismo de la física, que filosofía era solo teoría del conocimiento. Kant es el primero que en forma radical adopta tal actitud, no se interesa directamente en los grandes problemas cósmicos, sino con un gesto de policía urbano detiene la circulación filosófica, 26 siglos de pensamiento metafísico, diciendo: queda en suspenso todo filosofar mientras no se conteste a esta pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Ahora bien, los juicios sintéticos a priori son para él la física, el factum de la ciencia físico-matemática. Pero estos planteamientos no eran ni teoría del conocimiento. Partían del conocimiento físico ya hecho y no preguntaban qué es el conocimiento.